¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a empezar con esta pequeña charla y vamos a hablar sobre la temática de la ciencia y vamos a tratar de responder si la ciencia tiene una respuesta para todas las inquietudes que se despiertan en la mente, en el corazón del ser humano. Yo creo que los que estuvieron en el curso ya tuvieron un poquito sobre la introducción de este tema, pero hoy vamos a ir viendo unas cuestiones diferentes. Vamos a abarcar el conflicto clásico, ¿no? El de ciencia y religión. Vamos a estar hablando un poquito sobre las cosmovisiones y vamos a estar hablando un poco sobre el compromiso que todos nosotros tenemos en cuanto a hacer apologética. ¿Hacemos apologética? ¿Cómo hacemos apologética? ¿Dónde hacemos apologética? Que estos son puntos importantes. La primera pregunta y la pregunta que todos nos hacemos cuando llegamos a la universidad es: ¿puede la ciencia explicarlo todo? Muchas personas pueden acercarse a nosotros y nos dicen: sí, la ciencia tiene una respuesta para todas las preguntas que nosotros nos hacemos. Ahora, la cuestión de todo esto es: ¿qué preguntas se hace el ser humano? ¿Cuáles son las preguntas que vienen a tu mente? ¿Cuáles son las preguntas que tú tienes en el transcurso de un día, en el transcurso de una semana, en el transcurso de tu carrera, tus estudios? ¿Qué preguntas vienen a tu cabeza? ¿Será que lo único que viene a tu cabeza son preguntas que tienen relación con, por ejemplo, cosmología o con química? ¿Será que esas son las únicas preguntas que vienen a nosotros? ¿O será que cuando nosotros estamos en nuestro día a día, incluso en la universidad o en el trabajo, en el área de profesión, vienen más preguntas a nuestra mente que solo preguntas que tienen que ver con ciencia? Este es un punto interesante, porque si nosotros no sabemos responder a las preguntas que nuestro entorno nos plantea, entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros vivir una vida tranquila, próspera, en paz y una vida que tiene esperanza, una vida que tiene estabilidad? Si no sabemos cómo responder a las preguntas más profundas de nuestra existencia, entonces, ¿cómo nosotros vamos a lograr vivir como seres humanos? Cuando nosotros analizamos las máquinas, las computadoras tienen patrones ya establecidos, ¿no? Los microchips procesan cierta información y dada esa información ellos realizan ciertas actividades y ciertos procesos. Pero el ser humano va más allá de todo esto, porque cuando el ser humano viene y procesa la información, tiene la capacidad de discernir la información que tiene y ver cómo adaptarse a su entorno, lo que no tienen muchas de las máquinas o de las tecnologías que conocemos hoy en día. Así que la pregunta otra vez es: ¿puede la ciencia explicarlo todo? Yo no sé con la producción si tenemos la presentación, si no, yo voy avanzando solo así. ¿Sí? Excelente, excelente, no había visto ahí. Perfecto. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. El primer conflicto que nosotros encontramos con nuestra fe es el falso conflicto entre ciencia y religión. ¿Será que de verdad existe el conflicto entre ciencia y religión? ¿Será que la ciencia encuentra un estorbo cuando nosotros hacemos expresiones de fe? O peor aún, ¿será que nuestra fe se estorba o se empobrece cuando se encuentra con las afirmaciones que hace la ciencia? ¿Será que esto es así? Esa es la primera pregunta que nosotros nos encontramos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí nosotros vemos en la diapositiva dos afirmaciones. En una tenemos la afirmación de Carl Sagan. Perdonen la distribución de las diapositivas, ya mi hija me dijo: mira, tus diapositivas todas feas, tienes que aprender a diseñar, pero ya voy en ese proceso, ¿no? Perdonen. Pero bueno, en la parte superior tenemos a Carl Sagan. Era un cosmólogo famoso y que tuvo un programa de televisión, El Cosmos, y él hablaba acerca del cosmos, hablaba acerca del universo y de diferentes teorías que podían explicar cómo surgió el universo. Y la afirmación de Carl Sagan dice: el cosmos es todo lo que hay, todo lo que hubo y todo lo que habrá.
En la parte inferior encontramos el primer versículo de la Biblia en Génesis 1:1. Y vean la expresión que utiliza, es una expresión teológica y dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Solo quiero ver y señalar este punto. El verdadero conflicto que nosotros encontramos no es un conflicto entre ciencia, no es un conflicto entre las proposiciones científicas o las exposiciones científicas contra nuestra fe, o contra las proposiciones de nuestra fe, o contra la expresión de nuestra fe, sino es una expresión, es un conflicto, mejor dicho, entre cosmovisiones. Cuando exploramos el mundo vemos que hay diferentes puntos de vista y diferentes formas de tratar de explicar todo lo que nosotros conocemos. A eso se le llama cosmovisión. Es una postura que tú tomas y a partir de esa postura tú puedes ver, analizar y explicar el mundo que te rodea. Así que tenemos este conflicto verdadero que es entre cosmovisiones. Acá sería el naturalismo y la religión, o la fe, o el cristianismo para ser más específicos. Ese es el verdadero conflicto. Pasando a la siguiente diapositiva, la pregunta es: ¿la ciencia apoya al naturalismo o apoya al teísmo? Esta es una pregunta válida, es una pregunta verdadera, porque nosotros ahora estamos tomando de una expresión científica que busca analizar la naturaleza y el mundo que nos rodea mediante los métodos específicos, y luego de eso, esta expresión científica busca una compatibilidad, por así decirlo, con las diferentes cosmovisiones que nosotros conocemos, ya sea el naturalismo o ya sea el teísmo cristiano. Yo sé que los voy a poner en aprietos, pero quizá podemos retroceder 2 diapositivas hasta donde estaba la foto de Carl Sagan y la Biblia, justamente ahí. Gracias. 100 puntos para ustedes. La pregunta es: ¿la ciencia respalda la afirmación que está haciendo Carl Sagan o respalda lo que dice Génesis 1:1? ¿Qué respalda la ciencia? A ver, hagamos aquí un pequeño ensayo. Los que dicen que la ciencia respalda las afirmaciones de Carl Sagan, que levanten la mano. Muy bien. Los que dicen que la ciencia respalda lo que dice Génesis 1:1, levanten la mano. Ok, los demás estamos ahí, como diríamos, en el limbo. Perfecto. La ciencia en realidad respalda lo que dice Génesis 1:1. ¿Por qué? La afirmación de Carl Sagan dice que el universo es todo lo que hay, todo lo que hubo y todo lo que habrá. Esto quiere decir de que el universo siempre ha estado presente. Pero cuando nosotros vamos a las afirmaciones cosmológicas en las últimas décadas, todas las afirmaciones cosmológicas han realizado estudios para afirmar que el universo de verdad empezó a existir. Todos los científicos ahora trabajan teorías desde el inicio del universo. Ya no están con teorías de que el universo existió desde siempre, que ha sido eterno en el pasado. Eso ya está descartado. Cuando nosotros empezamos a ver los modelos de Vilenkin o de Gruth y Vilenkin, que son modelos de cosmología, cuando empezamos a ver el modelo estacionario, el modelo cíclico, el modelo de fluctuación cuántica, todos estos modelos lo que tratan de hacer es explicar el inicio del universo, el inicio de todas las cosas como las conocemos. Pero la Biblia dice que el universo tuvo un inicio. Y la ciencia hoy concuerda con la afirmación bíblica de que el universo tuvo un inicio. Esto es interesante porque entonces vemos que el verdadero conflicto no es entonces entre ciencia y fe, sino entre cosmovisión. La ciencia puede respaldar muchas de las afirmaciones que nosotros hacemos como creyentes. Pasemos por favor a la diapositiva donde estábamos, 2 después. Esa está perfecta. La ciencia
¿Qué es la ciencia? La ciencia es un método de investigación utilizado para descubrir relaciones causa y efecto. A las relaciones causa y efecto les llamamos la ley de la causalidad. Y con frecuencia, vean que ahí dice entre paréntesis, pero no siempre, incluyen experimentos, así como la observación también y la repetición. Siguiente diapositiva, por favor. La pregunta: ¿se puede ser científico y creer en Dios? Para responder a esta pregunta, lanzamos otra pregunta. ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? Muchas personas van a poder acercarse a ti y van a decir, no, es que creer en Dios es anticuado, creer en Dios pertenece a la era pasada, al siglo pasado, donde las personas eran religiosas. Y vean que nosotros nos hemos encargado en el cristianismo de que las personas ni siquiera entiendan qué significa la palabra religión. Es que yo no soy religioso. Yo no tengo una religión, yo tengo una relación. Pero no conocemos que religión se trata de relación. Y hemos desacreditado la palabra religión sin conocerla. Ahora, esto es interesante, pero quiero pasar al siguiente punto. Las personas van a decir, cuando no tenemos una respuesta, nos acercamos a Dios. Cuando no tenemos una explicación científica, nos acercamos a Dios. Al Dios de las lagunas, al Dios de los vacíos. Así es como ellos le llaman. Pero vamos a encontrar, y más adelante cuando Josué hable sobre esto, va a hablar sobre razón y fe. Pero vamos a encontrar que justamente esto del Dios de los vacíos, para los cristianos que buscamos una respuesta real, no existe. Siguiente diapositiva. El ganador del premio Nobel de Física, Steven Weinberg, él tiene una afirmación muy característica. Y vean lo que él dice. Él está diciendo, este mundo necesita despertar de la larga pesadilla de la religión. Muchos científicos que están comprometidos no con la ciencia, están comprometidos con su cosmovisión naturalista, están comprometidos con su ateísmo, están tratando de desacreditar la fe cristiana con muchas afirmaciones como las que nosotros estamos viendo. Científicos, existen, siguiente diapositiva por favor, sí, existen científicos tanto cristianos como ateos. Cuando yo voy a la universidad encuentro muchos científicos, ingenieros, doctores que son creyentes. La cuestión es, si de verdad hay un conflicto entre ciencia y fe, ¿cómo estas personas pueden ser creyentes? Desde el primer año de universidad hubiesen renunciado a su fe. Pero veamos esta diapositiva. Dice, más del 60% de todos los ganadores de los premios Nobel entre 1901 y el 2000 son creyentes confesos. Este es un dato real. Siguiente diapositiva. El 65.4% de todos ellos, que representan una cantidad de 423 galardonados del premio Nobel, que ustedes sabrán que el premio Nobel no es cualquier cosa, eran cristianos. Y aquí están los datos. 78.3 de ellos eran premio Nobel de Paz. 72% de ellos eran premio Nobel de Física. 65.3 eran de química el anterior, de física el 65.3, 62 de medicina, 54 de economía y 49.5 de literatura. Así que encontramos una gran cantidad de creyentes prominentes y científicos prominentes. No encontramos un conflicto real entre ciencia y fe. No existe eso. Veamos la expresión de C.S. Lewis en la siguiente diapositiva. El hombre se hizo científico porque esperaba encontrar una ley en la naturaleza. Y esperaba una ley en la naturaleza porque creía en un legislador. La mayoría de los científicos creían que para toda esa diversidad de leyes que ellos pueden ver o en los que pueden creer, debía existir un legislador. Es una ley causa y efecto innegable. Para toda ley debe existir un legislador. Es algo que nuestra experiencia hoy nos dice.
Michael Faraday puede ser considerado uno de los más grandes científicos experimentales de toda la historia. Cuando Michael Faraday estaba ya en su lecho de muerte, uno de sus amigos lo visita y le pregunta: Sir Michael, ¿qué hipótesis tiene ahora? Y Sir Michael le responde: ¿hipótesis? No tengo ninguna. Vean lo que esta persona en su lecho de muerte está diciendo, lo que está afirmando al enfrentar este punto de la muerte. No tengo ninguna hipótesis. Y dice después: lo que tengo son certezas. Esa es la respuesta de uno de los más grandes científicos. Y luego añade esto: doy gracias a Dios porque mi cabeza moribunda no descansa sobre especulaciones. La mayoría de las afirmaciones con las que trabajan los científicos son hipótesis de trabajo, le podemos llamar, que son cuestiones que no se pueden comprobar, sobre las cuales no se pueden ensayar. Cuando nosotros vamos a ver, y los invito a que ustedes busquen los modelos de Groth y Vilenkin, por ejemplo, que son modelos de cosmología, son cuestiones que no se pueden comprobar. El modelo estacionario, el modelo estándar, para probar la creación del universo y encontrar una solución al Dios creador, son modelos que no se pueden probar. Son especulaciones. Siguiente diapositiva. Bertrand Russell era un ateo, de los más grandes ateos. Era un pensador excelente. Él decía: cualquier conocimiento alcanzable ha de serlo por métodos científicos, y lo que la ciencia no pueda descubrir, la humanidad no puede conocerlo. Sir Peter Medawar, otro de los grandes científicos, por el contrario, dice: sin embargo, la existencia de un límite para la ciencia queda clara por su incapacidad de responder a preguntas elementales e infantiles relacionadas con principios y postremerías. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Cómo comenzó todo esto? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿De dónde vienen las leyes de la lógica? ¿De dónde viene la moral? Esas preguntas no las encontramos en la ciencia. Siguiente diapositiva. La pregunta otra vez es: ¿tenemos que elegir? Stephen Hawking, uno de los más grandes científicos que ha existido, decía: nosotros tenemos que elegir entre la ciencia y entre la religión. La pregunta es: ¿de verdad debemos elegir solo porque él lo dijo? Yo creo que la mayoría de las personas que piensan este tipo de cosas tienen esta confusión. Hay dos tipos de confusiones: la confusión sobre la naturaleza de Dios y la confusión sobre la naturaleza de las explicaciones de la ciencia. Esas son las dos grandes confusiones que existen. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es nuestra tarea apologética? Nuestra tarea apologética es que, ya sea por medio del debate, de la argumentación, de la defensa, de la confirmación, de la narración, del uso de imágenes, yo diría que del uso de cualquier herramienta que nosotros tengamos a nuestra disposición, podamos presentar a la persona de Jesucristo y quién es Él, qué es lo que Él ha hecho. Ese es el Evangelio. Por último, tengo una diapositiva. A mí me encanta, quizá no se ve muy bien la primera imagen. Es de la película del Hobbit, a mí me encanta J.R. Tolkien. Y está Balin hablando acerca de su rey Thorin. Thorin es el que está al lado derecho. Y Balin está narrándole a Bilbo Bolsón toda la historia acerca de cómo su pueblo ha estado en una batalla difícil, cómo su rey murió en batalla y el rey que le seguía salió huyendo porque sentía mucho miedo, y Thorin, que era el segundo en la línea de sucesión, se quedó a pelear, se quedó a enfrentar a ese ejército de orcos malvados y destructores. Y ahí está Balin, explicándole toda su historia a este desconocido que era Bilbo.
Bilbo no conocía la costumbre de los enanos, no sabía la tradición de los enanos, no conocía y ni le interesaba mucho. Pero cuando Balin empieza a narrar la historia, Bilbo está escuchándolo con una atención que nadie le puede estorbar. Y en algún momento de la historia viene Balin y dice, y cuando yo vi, ahí estaba parado Thorin. Después de una batalla sangrienta, y las palabras que dice es esta. Balin dice, ahí está uno al que yo puedo seguir. Ahí está uno al que yo puedo llamar rey. Al final de todo esto, nosotros no hablamos de apologética solo porque queremos vernos grandes, o porque queremos derrotar a la ciencia, o porque queremos obtener un conocimiento inalcanzable, o como andan los memes en internet. No hablamos de apologética porque queremos conseguir novia o novio, o por hacernos los interesantes. No se trata de eso la apologética. La apologética se trata de presentar a Jesucristo. Y cuando nosotros narramos la riqueza y las profundidades de nuestra fe cristiana, las personas ven lo que nosotros estamos haciendo con nuestro testimonio, escuchan lo que estamos diciendo, ponen atención al Evangelio, ponen atención a Jesucristo. Y el propósito de esto es que tanto ellos como nosotros podamos decir lo mismo que dijo Balin acerca de su rey Thorin. Ahí está uno al que puedo seguir. Ahí está uno al que puedo llamar rey. Y ese es Jesucristo. Muchas gracias.